días, alumnos de 10º grado. Les saluda la licenciada Nusli Romero. Esta semana vamos a estudiar el tema la recta numérica y también vamos a incluir lo que es el valor absoluto. Entonces comenzamos. Aquí les piden el ejemplo 1.10 que usted represente en la recta numérica los siguientes números. Para eso vamos a recordar, ¿verdad?, algunos temas que nosotros pudimos ver en años anteriores, en los cuales se nos enseñaba cómo ubicar números en la recta numérica. Prácticamente estos temas son como repaso para cada uno de ustedes. Entonces, miren, me piden que yo pueda representar en la recta numérica estos valores que me dan aquí, o sea, menos 2, 0, raíz de 3, menos 1.4, raíz de 7, 1/3 y negativo 7/2. Al verlos, ustedes piensan que es difícil hacerlo porque miran decimales, miran lo que son raíces cuadradas y miran fracciones, ¿verdad? Pero para eso vamos a explicarles bien detalladamente qué es lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a identificar aquí cuáles son las raíces inexactas. Entonces, fíjense qué vamos a hacer para graficar raíces inexactas. ¿Cuáles son esas raíces inexactas que vamos a graficar? Puede ser raíz de 3 y raíz de 7. ¿Cómo vamos a graficarlas? Pues lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer una aproximación decimal. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene su calculadora ahí científica a mano, por favor calcule la raíz de 3 y usted va a ver que le da toda esta cantidad que tiene aquí. Entonces la raíz de 3 es 1.7 aproximadamente. Entonces con ese decimal es con el cual nosotros vamos a trabajar al momento de graficarlo en la recta numérica. También raíz de 7. En este caso raíz de 7, pues igual, raíz de 7 colocamos en la calculadora y nos da esta cifra que tenemos aquí, que es 2.6. Entonces procedemos a ubicar esos valores. Tengo la recta numérica, usted ya tiene que saber que para el lado derecho va a colocar los valores positivos y hacia el lado izquierdo son los valores negativos. Empezamos ubicando el primer punto, negativo 2. ¿Dónde nos queda el negativo 2? Pues nosotros ya sabemos que nos va a quedar con orientación al lado izquierdo, entonces buscamos, acá tengo 0, negativo 1, negativo 2. Marco el puntito ahí, miren, aquí lo tenemos ubicado. Siguiente número es el 0, buscamos donde tengo el 0, entonces ahí exactamente vamos a ubicar o vamos a marcar ese punto. Ahora raíz de 3, como ya tenemos una aproximación decimal que es 1.7, pues en este caso tenemos que proceder a dividir cada segmento en 10, ¿verdad? Y después del número, en este caso del número 1, pero en este caso positivo, miren, después del número 1, yo voy a contar 7 de esas 10 unidades que yo tuve que dividir cada segmento de la recta. Entonces comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 7. Acá me queda ubicado 1.7, que es lo mismo que yo tenga raíz de 3, ¿verdad? Porque 1.7 es en este caso la aproximación decimal. Negativo 1.4. Recuerden, siempre vamos a tratar de dividir cada segmento de recta. Cuando yo me refiero, o a qué me refiero cuando la profe habla de segmento de recta, pues se está refiriendo, miren, aquí, por ejemplo, un segmento de recta es de 0 a menos 1, el otro es de menos 1 a menos 2, de menos 2 a menos 3 y así sucesivamente, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. En este caso vamos a trabajar negativo 1.4, entonces como acá divido, ¿verdad?, en 10, en este caso me dice 1.4, entonces después del menos 1 yo voy a contar 4 rayitas más y ahí es donde yo voy a ubicar ese punto, negativo 1.4. Raíz de 7, su aproximación decimal es 2.6, entonces igual, busco donde está 2 positivo y cuento 6 rayitas de las 10 que yo dividí cada segmento y marco donde está esa rayita después de 2, que es en la rayita número 6, la que está en la posición 6, y marco el punto ahí, que ahí sería donde está ubicada raíz de 7. Luego tengo 1/3. Aquí en 1/3, ustedes tienen que saber que para poder graficar o para poder ubicar una fracción, yo debo dividir cada segmento de recta dependiendo el valor que tenga el
denominador, en este caso tengo 3, que quiere decir que cada segmento de recta va a ser dividido en 3 unidades, ¿verdad? En 3 unidades. Entonces, como es un tercio al lado positivo, miren, un tercio me quedo ubicado acá. ¿Por qué me quedo ubicado aquí? Porque yo divido este segmento de recta en 3, colocando, por ejemplo, una rayita, 2 rayitas, y el punto donde está 1 me cuenta como la tercera unidad de las que tengo aquí. Entonces, una vez tenga dividido ese segmento en 3, yo voy a ubicarme en la primera rayita que tracé para poder ubicar este 1, que es el numerador. Por lo tanto, acá me queda un tercio. Negativo 7 medios. Ahora voy a dividir esa recta en 2, ¿verdad? En 2 partes. Entonces, busco el lado negativo y vengo y comparto o parto este segmento en 2. Entonces me quedaría una rayita aquí en medio, 1, 2, hago lo mismo aquí, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, por eso aquí me queda 7 medios, porque yo tuve que dividir cada segmento de recta de esta parte negativa en 2 unidades. Entonces repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negativo 7 medios. Aquí está, que aproximadamente en decimales negativo 3.5. Acá me quedo ubicado. En la recta numérica real se pueden representar números naturales, enteros, racionales y irracionales. Para representar números naturales o enteros, basta con ubicar el punto sobre el número que se desea representar. Y para representar números racionales, por ejemplo fracciones, si la fracción es propia, quedará ubicada entre 0 y 1 si es positiva, o entre 0 y menos 1 si es negativo. Si la fracción es mixta, se toman las unidades del número entero y luego en la unidad contigua posterior se ubica la fracción propia. Cuando son decimales, para representar decimales se utilizan aproximaciones a décimas. Para representar números irracionales, de igual manera que los números decimales, se usan aproximaciones a décimas. Definición. La recta numérica real es una representación gráfica del conjunto de números reales. Tiene su origen en el 0 y se extiende infinitamente en ambas direcciones, los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos la imagen. Esta imagen representa una recta numérica real en el cual, mira, hace énfasis a la definición, que por ejemplo el 0 viene a dividir la parte positiva de la parte negativa. ¿Para dónde está ubicada la parte positiva en la recta numérica? Para el lado derecho. Y para el lado izquierdo encuentro los negativos. Muy bien, también les había comentado que vamos a abordar el tema de valor absoluto, para lo cual traigo el ejemplo 1.11. Carlos y María corrieron en una maratón. Carlos corrió 3 metros hacia el este, que aquí pueden ver ustedes bien ejemplificado ese recorrido que él hizo. Y María corrió 3 metros hacia el oeste, que también pueden ver aquí a la dirección hacia donde corrió María. Y me preguntan que en quién corrió más. Entonces podemos observar que desde el punto 0, donde partieron ambos, pero en dirección opuesta, ambos recorrieron la misma distancia. Por ejemplo, aquí en el ejercicio me hacía énfasis que Carlos recorrió 3, en este caso metros hacia el este, y María 3 metros hacia el oeste. La distancia que recorrieron entonces ambos es la misma. Para representar distancias entre 0 y un punto en la recta numérica se utiliza el valor absoluto del número y este se indica, fíjense bien, colocando el número entre 2 barras. ¿Qué quiere decir? Que para poder calcular el valor absoluto de un número debo de colocarlo entre barras, que son estas barritas que tengo acá. Si yo le calculo el valor absoluto a positivo 3, que es la distancia que recorrió Carlos, pues su respuesta es 3. Si le calculo el valor absoluto a negativo 3, que es la distancia recorrida por María, también va a ser positivo 3. ¿Por qué ambos el valor absoluto es 3? Porque este es uno de los objetivos del valor absoluto. En este caso es convertir
el valor absoluto de diferentes cantidades, ya sea positiva o negativa, siempre en cantidades positivas. Al momento de calcular su valor absoluto, voy a obtener el mismo valor, pero positivo. Definición de valor absoluto. Es la distancia entre un punto y cero en la recta numérica, y este se define como Cx es un número real. Aquí vamos a observar que por definición me dice que si x es mayor o igual que 0, entonces su valor absoluto va a ser x positivo. Pero ¿qué pasa si yo le quiero calcular el valor absoluto a un valor x que sea menor que 0? Pues en este caso voy a tener que multiplicar ese valor x por un negativo, por un negativo 1. ¿Por qué por un negativo 1? Porque el objetivo del valor absoluto es convertir ese valor en positivo. Lo vamos a ver más detalladamente en un ejemplo. Aquí les traigo otro ejemplo para que lo puedan ver bien en esta gráfica, en esta recta numérica que yo les presento, en el cual yo le voy a calcular el valor absoluto a negativo 5 y a 5 positivo. Por ejemplo, fíjense acá. Si yo le tomo, en este caso, la distancia desde menos 5, miren, desde 0 a menos 5, voy a comprobar que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir que aquí? Que tengo 5 unidades, ¿verdad?, de distancia. Si yo le calculo el valor absoluto positivo 5, también voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Por lo tanto, aquí el valor absoluto de negativo 5 va a ser positivo 5 y el valor absoluto de positivo 5 va a ser 5. ¿Qué quiere decir? Que ambos tienen la misma distancia. Ejemplo 1.12. Elimina las barras de valor absoluto de los siguientes números aplicando la definición. Vamos a recordar la definición que vimos anteriormente, en la cual me dice que si yo le voy a calcular el valor absoluto a un valor que sea menor que 0, yo voy a tener que multiplicar ese valor que está dentro de las barritas por menos 1 para poder cambiarlo, ¿verdad? Y que se convierta en positivo, que es uno de los objetivos del valor absoluto. Solución entonces al primer ejemplo. Vamos a aplicar la definición. Si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 8, entonces aquí la definición me dice que yo debo de multiplicar ese negativo 8 por un negativo 1. Aquí no es necesario ponerle negativo 1, con solo colocar el signo está bien. Entonces sería negativo por negativo es positivo y me queda 8. Entonces aquí podemos observar que se cumple el objetivo de valor absoluto, ¿verdad? Que es que al momento de calcular el valor absoluto de este número negativo me dé como respuesta ese mismo número pero positivo. Si yo le quiero calcular el valor absoluto a, en este caso, negativo 4, pero podemos observar que antes de las barritas hay un menos. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Lo primero vamos a operar con lo que está dentro del valor absoluto, dentro de las barritas. Miren, menos 4 es menor que 0, por lo tanto, yo debo de multiplicar ese valor que está dentro por un negativo. Entonces aquí sería negativo por negativo, sería positivo 4. Pero como antes de las barritas yo tengo un signo negativo, pues esa respuesta me quedaría negativa. Repito, este signo que está acá es este que estaba en el ejercicio antes de las barritas y el 4 es lo que me da como respuesta valor absoluto de negativo 4. Si x es un número positivo o 0, entonces el valor absoluto es el mismo x. Sin embargo, si x es un número negativo, entonces su valor absoluto es el inverso aditivo de x. El siguiente ejemplo, miren, no solamente me da un número dentro de esas barritas, ¿verdad? Sino que me pide que yo simplifique eliminando los símbolos de valor absoluto. ¿Y cuál es ese símbolo? Las barritas. En este caso, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Este menos lo van a bajar y van a resolver lo que está dentro del paréntesis. 3 menos 1 es 2. Y luego me le van a calcular lo que es el valor absoluto. El valor absoluto de negativo 2 es 2. Recuerdo nuevamente, si usted le calcula el valor absoluto a un número negativo, usted
debe de saber que va a ser el mismo valor pero positivo. En este caso aquí, usted, por definición, usted sabe que el valor absoluto de menos 2 es menos, entre paréntesis coloca el negativo 2. Mire, y luego negativo por negativo le queda positivo. Entonces le quedaría solamente 2, que es la respuesta que tenemos acá. Por definición, ¿verdad? Ya cuando es positivo no hay problema porque ya nosotros sabemos que el valor absoluto del número positivo también es el mismo valor, pero positivo. Muy bien, chicos, entonces aquí les presento lo que es la tarea de casa, para lo cual usted debe de construir una recta numérica por inciso. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo el inciso A me lo va a ubicar cada uno de estos puntos en una sola recta numérica. Luego para el B va a tener que construir otra recta numérica y para el C tiene que hacer exactamente lo mismo. Recuerde cómo hacer para poder ubicar cada uno de estos números que se le dan. Trate de ver si es negativo y positivo para que al momento que los ubique los posicione en el lugar correcto. Simplifiquen los siguientes ejercicios, estos eliminando los símbolos de valor absoluto. Usted me lo va a calcular cada uno de estos incisos el valor absoluto. Recuerde utilizar la definición para que se le haga más fácil el poder resolver estos ejercicios. Muy bien, les voy a recordar que deben de copiar todo este contenido del video en su cuaderno, resolver los ejercicios que se les solicitan. En todas las páginas donde desarrolló la tarea debe escribir su nombre completo, curso y sección. Por favor, utilicen tinta color negro para hacerlo. Y esto es obligatorio. Si usted me envía su tarea y no me le coloca nombre, se la voy a estar regresando. Enviar la tarea mediante foto, mi número personal, por favor que esas fotografías sean legibles. Aquí está mi número telefónico por si no lo tienen. Fecha máxima de entrega 5 de abril. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Por favor, traten de cumplir este horario para consultas. Otro recordatorio, por favor, los alumnos que todavía no han enviado la tarea anterior, ponerse al día. Cualquier consulta estoy a sus órdenes. Tengan feliz día.